Felicitaciones por la gran guía. No, mucho gusto y felicitaciones. Gracias, gracias. Qué bien, oye. Ya inicié la grabación, así que estamos bien. también grabando para que Muy bien. la conversación y todo lo que venga después de conversación, comentarios, debates, puedan quedar registrados. Perfecto. Muy bien. Que quede constancia. Porque si no se graba, no existe. Así es. Mira, alguien me está escribiendo ahí. Saben que teníamos muchísimos inscritos, entonces quizás para hacerle honor al tiempo, podemos en un minutito iniciar y yo de manera más tranquila sigo ingresando en sala. Muy Para bien. que... Sí, sí. Tú mandas, cuando tú digas que iniciemos, nosotros iniciamos. Perfecto. Si quieren iniciamos porque ya estamos en tiempo para respetar la agenda de quienes estaban a tiempo y yo voy a seguir acá administrando el acceso. Así que todo tuyo, Francesc, el micrófono. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy es para mí un inmenso placer estar aquí con todos vosotros por dos razones. Una, porque es mi primer acto como presidente de la Asociación Catalana para la Prevención de la Inseguridad a través del diseño ambiental. Y tengo aquí algunos colegas de la asociación entre el público y es un gran placer. Bueno, diría por tres motivos. Porque el segundo motivo es que es un acto de la ICA, organización que es nuestro paraguas y con la cual queremos trabajar y cuyos principios queremos promover. Y en último lugar, pero no el menos importante, al contrario, y estoy aquí para presentar un libro de dos personas a las que yo respeto mucho y admiro mucho, que son César San Juan y Laura Bosmediano. Es decir, por todos estos motivos, para mí es un día, yo con esto, hoy ya no tengo ni que cenar, estoy tan feliz que ya tengo todo solucionado. Es realmente un gran placer, y además yo creo que esta es una obra fundamental en nuestro ámbito de trabajo. O sea, ya hablaremos más en detalle de todo esto, pero yo creo que es una obra que tiene la gran virtud de traducir un muy profundo conocimiento científico en este ámbito en prácticas cotidianas que pueden llevarse a cabo para mejorar la realidad. Esto es muy difícil de hacer y yo creo que esta obra lo consigue en gran manera. Bien, el formato de hoy serán, por lo que yo interpreto, los dos autores harán una exposición inicial, luego Macarena comentará, Macarena, que me consta que ha estudiado en profundidad el libro, les hará unos comentarios que seguro que serán muy interesantes. Macarena tiene una larga trayectoria en todo este ámbito, como la mayoría de nuestra audiencia conoce. Y yo haría una presentación breve que me permitirán que sea un poco irreverente, pero yo no soy muy amigo de las presentaciones muy formales y entonces yo pasaré un poco por encima de toda esta información que me han pasado de los currículums. Yo creo que tanto César como Laura y Macarena me perdonarán porque ya saben que soy un tipo raro. En primer lugar nos hablarán César y Laura, César San Juan y Laura Bosmediano. Ambos son psicólogos sociales originariamente. Ambos trabajan en la Universidad del País Vasco, ambos tienen un reconocido prestigio internacional, han participado en diversos actos docentes en Latinoamérica, en Europa, en otros países. Yo recuerdo precisamente a Laura interviniendo en el acto final de nuestro ya acabado proyecto Marshall, un proyecto europeo que tuvo mucha repercusión, pues bien, en el acto final en Budapest, en que invitábamos a expertos reconocidos, pues una de las personas invitadas era Laura, ¿no? César actualmente es el presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. A mí como criminólogo es mi presidente también, es decir, o sea, son personas de una gran relevancia y yo querría añadir, aparte de todo este currículum fantástico que los dos tienen, hay una cosa que para mí es fundamental.
y es que si ustedes hablan con gente, por ejemplo, del Fórum Español para la Prevención en la Seguridad Urbana, el FEPSU, con gente del Fórum Europeo para la Seguridad Urbana, cuando ustedes pregunten por personas relevantes en el mundo académico que pueden ser de interés para las administraciones que trabajan en el campo de la seguridad, los nombres de César y de Laura siempre saldrán. Esto es muy importante. Es muy importante porque históricamente hemos tenido mucha dificultad para ligar teoría y práctica, y que personas de tanto nivel como César y Laura hayan hecho este esfuerzo y hayan tenido éxito en bajar al terreno de lo aplicable todo este conocimiento, yo creo que es un gran servicio. Por lo tanto, creo que tenemos dos perfiles fantásticos para explicarnos esta obra que acaban de publicar y que yo creo que tendrá muy largo recorrido. ¿Perdón? Y luego para comentar una obra que yo creo que va a tener mucho recorrido, tenemos una persona de muchísimo recorrido, es la doctora Macarena Rao Vargas, que lleva muchísimos años en temas de CEPTED. Yo recuerdo conocer a Macarena hace mucho tiempo, no diré los años, porque tampoco vamos a ponernos en evidencia ante el público, en una visita que ella hizo a Barcelona, y ella estaba en estos temas. Y tanto ella como yo éramos mucho más jóvenes. Yo también era más joven. Y recuerdo que Macarena también me impresionó porque, aparte de tener muchos conocimientos, ella es arquitecta por la Universidad de Chile, máster en arquitectura, es doctora en urbanismo, preside la ICA, por ejemplo, y preside la Fundación de la Prevención de la Delincuencia mediante el Sistema Ambiental de Chile, y tiene la consultoría esta, Pública Consulting. Aparte de todo esto, ella quería que yo la llevara en Barcelona a ver sobre el terreno experiencias de renovación en este ámbito. Y con ella pateamos una zona de Barcelona conflictiva por temas de rehabilitación de edificios, de prostitución, y ella quería ir sobre el terreno. O sea, desde este punto de vista, eso me impactó mucho. Macarena, me acuerdo, hace más de X años, muchos años, y yo recuerdo, porque normalmente la gente venía, te pedía bibliografía, te pedía información, te decía alguna cosa, pero no, y tú dices, no, yo quiero ir sobre el terreno, ¿no? Por eso yo creo que Macarena, la doctora Macarena Rao, es un buen punto de referencia para contrastar la exposición que hagan de su obra César y Laura. Pero los protagonistas son ellos, los autores, y luego Macarena. Por lo tanto, yo les dejo aquí, les dejo con los autores, que son los que nos van a transmitir el conocimiento y que nos expliquen realmente qué pretenden y cuál es el contenido de esta obra que presentamos hoy. César, Laura, cuando queráis. De acuerdo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias, mi gratitud eterna a Macarena Rao por esta oportunidad de poder presentar el libro en este foro tan importante para nosotros. El hecho de que Francesc y ella misma algunas apadrinen este acto, pues para nosotros es muy importante, y hablo en nombre de Laura también. Porque, bueno, vosotros habéis sido una referencia indiscutible en el quehacer diario nuestro desde hace muchos años, y no sé, pues para mí es un honor y un privilegio, y en fin, la verdad es que no quepo de gozo en estar en vuestra compañía presentando este libro. La vuestra y la de la gente que está asistiendo, al que agradezco muchísimo el que hayan mostrado su interés y su inquietud, y que tengan la expectativa de que podemos contar algo interesante. Espero poder responder a esas expectativas. Bien, en primer lugar, lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar y en único lugar, voy a explicar el porqué de este libro. Entonces, para poder explicar la razón que nos ha llevado a escribir este libro, pues tengo que ponerlo en contexto en lo que concierne a nuestra trayectoria investigadora y académica. Como ha dicho Francesc, nosotros originariamente somos psicólogos sociales, pero en concreto nuestra casilla de salida, por decirlo así, el punto de partida es la psicología ambiental. Yo era profesor de psicología ambiental en la Facultad de Psicología. Ahora lo es Laura Voz Mediano,
Y empezamos a trabajar en este ámbito de la psicología ambiental, creo que también de una forma pionera en España, porque tampoco había muchos grupos que estuvieran desarrollando esta línea de investigación. Para nosotros había digamos, dos líneas de investigación fundamentales dentro de este ámbito de la psicología ambiental, como señalo aquí, que es la psicología verde y la psicología arquitectónica. Una de nuestras preocupaciones de estudio, y que lo sigue siendo, es el análisis y la predicción de las conductas ecológicas responsables. Y luego, en cuanto a la psicología arquitectónica, pues empezamos a hacer estudios que creo que también fueron pioneros, al menos en el Estado español, sobre el miedo al delito. Todo esto viene dado porque para nosotros, desde el principio, tanto en el ámbito de la psicología como el de la criminología, el espacio en general, el contexto físico, el espacio urbano, pues ha sido una variable muy importante para entender muchos de los procesos que nosotros estábamos estudiando. Y en última instancia, en el caso del miedo al delito, pues nos interesaba un espacio concreto, como digo, el espacio urbano público y la conducta de percepción de inseguridad y la posibilidad de ser víctima de un delito. Y bueno, explorando todo lo que tiene que ver con el miedo al delito, pues estuvimos concluyendo alguno de los resultados que obtuvimos fue lo que se conoce como la paradoja del miedo al delito, y también pudimos subrayar y confirmar cómo el miedo al delito realmente está explicado por una serie de variables y que en muchos casos ninguna de ellas tenía que ver con la tasa de delincuencia objetiva. En algunos casos sí, pero en otros casos no, sino que estaba condicionada por las dinámicas sociales que se estaban generando en esos sitios donde la gente, a pesar de que no había probabilidad de ser víctima de un delito, pues sí tenía miedo a ser víctima. Bien, seguimos avanzando en el estudio de este aspecto y entonces ya de una manera casi siguiendo el curso natural de las cosas, pues acabamos desarrollando esta obra en la criminología ambiental, ecología del delito y de la seguridad, porque realmente todo lo que, a partir del estudio del miedo al delito, todo lo que tiene que ver con la prevención situacional, las teorías de la oportunidad para explicar el delito, pues han sido para nosotros muy relevantes en el ámbito de la criminología. Estamos también muy interesados en todo lo que tiene que ver con el estudio de la psicología criminal y la motivación del delincuente, pero creemos que para poder entender en toda su globalidad el fenómeno delictivo tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que realmente para que ocurra un delito pues tiene que haber una oportunidad para cometerlo y tiene que darse una situación en la que ha sido posible que se cometa ese delito. Y por lo tanto, desde una perspectiva y desde un planteamiento y de una filosofía ya preventiva, pues empezamos a desarrollar todo lo que es el aparato teórico de la criminología ambiental en este sentido, es decir, tratar de explicar en qué medida la situación, la oportunidad, el contexto físico puede explicar que se cometan delitos o no. Y de hecho, y también modestamente, pues creemos que este texto de criminología ambiental pues fue pionero en el Estado español y de hecho sigue siendo la única obra de referencia en criminología ambiental en España. Muy bien. Llegados a este punto, pues nuestras líneas de investigación han estado centradas en estos últimos años en dos aspectos muy importantes relacionados con este ámbito de la criminología ambiental. Por un lado, las agresiones sexuales y por otro lado, la delincuencia juvenil. Quiero decir que en este contexto teórico y desde esta perspectiva teórica en el que para nosotros adquiere una relevancia muy especial el contexto y el espacio, pues han sido dos fenómenos delictivos los que han suscitado nuestra atención fundamentalmente. Uno de ellos, como digo, son las agresiones sexuales y otro la delincuencia juvenil. En el caso de las agresiones sexuales, publicamos recientemente un trabajo en el que estuvimos analizando Laura Vozmediano y yo, con otro investigador, ¿no? Con otra investigación que está haciendo la tesis doctoral con nosotros, hicimos un estudio sobre los lugares donde se habían cometido una serie de agresiones sexuales en las 3 capitales de provincia de nuestra comunidad del País Vasco. De tal manera que lo que
el resultado de esa investigación, el entregable, lo que queríamos desarrollar era una herramienta para poder evaluar espacios en concreto donde se cometen agresiones sexuales. Y para ello recogíamos una serie de variables que tenían que ver con el contexto físico y otra serie de variables que tenían que ver con las dinámicas sociales propias o que se estaban produciendo en el momento de cometerse la agresión sexual. Esto significa que si teníamos constancia de que una agresión sexual se había cometido un viernes en un determinado sitio, como las fotos que aparecen ahí, son fotos de lugares donde se habían cometido agresiones sexuales. Bueno, teníamos constancia que se habían cometido en ese sitio un viernes 4 de junio a las 3 de la madrugada. Pues nos íbamos nosotros un viernes de junio a las 4 o a las 3 de la madrugada para evaluar ese espacio. Es decir, no solamente nos interesaba el contexto, sino también las condiciones en las que se había producido, las condiciones sociales y las dinámicas sociales en las que se había producido esa agresión sexual. Y entonces, bueno, pues ofrecimos, como por decirlo así, una tipología de lugares en los que es más probable que por diferentes razones relacionadas con el espacio se produzca una agresión sexual. Esto para nosotros tenía una relevancia muy importante también pensando en formas de prevenir espacialmente este tipo de fenómenos. Y en el caso de la delincuencia juvenil, lo que nosotros hicimos fue hacer mapas de delito. Es decir, nosotros lo que hicimos fue con una base de datos en las que teníamos registrados todas las infracciones penales perpetradas por menores de edad durante un periodo de tiempo, lo que hicimos fue geolocalizarlas, georreferenciarlas en el mapa de nuestra ciudad. De tal manera que lo que pudimos observar fue que efectivamente aparecía una serie de lo que se denominan hotspot, es decir, que hay lugares, como se puede apreciar en el dibujo, en los que es más probable que se cometa una infracción cometida por un menor, ¿no? De tal manera que lo que hicimos fue establecer un denominador común o una serie de denominadores comunes en virtud de los cuales nosotros pudimos establecer qué tipo de instalaciones, qué tipo de contextos, qué tipo de escenarios hace más probable o hace más fácil o hace más probable, en definitiva, que se cometa una infracción cometida por un menor de edad. Como se puede observar y como podéis intuir, nuestra intención siempre está orientada a evaluar espacios que hagan más probable la comisión de un determinado delito, pero no con la intención de quedarnos ahí, sino precisamente con la intención de que sirva de input para las personas, para los responsables que tienen que tomar decisiones en materia de prevención, pensando en el diseño urbano. Y en fin, como fruto de como digo, de estos trabajos, pues estos son algunos de los artículos que elaboramos, ¿no? Este es el de análisis del escenario del crimen y las agresiones sexuales, en las que proponemos una herramienta de valoración de espacios urbanos concebidos o centrados específicamente en escenarios de agresiones sexuales, que está publicado en esta revista y es una revista abierta y que de libre acceso por si a alguien le puede interesar disponer de esta herramienta. Y luego este es un ejemplo de uno de los mapas que nosotros publicamos con respecto a los delitos de delincuencia juvenil. Viene en este artículo, Escenarios de delincuencia juvenil hábitat urbano, una perspectiva situacional. También pudimos comprobar que el 50% de las infracciones cometidas por menores de edad en Bilbao, que es una ciudad del País Vasco, tuvieron lugar solamente en el 1,8% de las acciones censales de la ciudad. Es decir, que está hiperconcentrada la delincuencia en menores en una serie de puntos que tienen unas características, como decía anteriormente, comunes y que pueden ser fácilmente identificables, sobre las que se puede intervenir y conseguir, creemos, importantes frutos en materia de prevención. Bien. Cuento todo esto previo a lo que es la consideración de la guía, porque digamos que este conocimiento es acumulativo, es donde hemos de alguna forma vertido en todo este saber en la guía final, ¿no? Que es, digamos, el último paso que hemos elaborado hasta ahora. Bien, teníamos una serie de investigaciones, como digo, hasta aquí, y una serie de presupuestos teóricos. Pero creo, la impresión que nosotros teníamos es que faltaba una herramienta eminentemente práctica, tanto para la formación, para la docencia, para el ámbito académico, como para la acción
para la acción preventiva. Es decir, un instrumento que pudiera servir de herramienta didáctica. De hecho, hay una serie de preguntas de evaluación en cada uno de los capítulos y una serie de ejercicios prácticos que pueden servir de dinámica de grupal para el trabajo en un aula, que quieran pues, adquirir una serie de competencias y de conocimientos para la aplicación de estrategias preventivas. Pero también una caja de herramientas para los responsables de diseñar políticas de prevención en el ámbito delictivo basadas en el Crime Prevention through Environmental Design, ¿no? Aparte de esta serie de este catálogo de acciones que están basadas en las 3 generaciones del CPTD, pues también hemos podido reunir una serie de buenas prácticas de diferentes ciudades del mundo que pueden servir de inspiración para las personas que, como digo, están trabajando en este ámbito. De tal manera que nosotros, en definitiva, lo que queríamos ofrecer era una herramienta que pudiera servir para el ámbito docente, pero también para el ámbito aplicado, para criminólogos, responsables municipales, para gabinetes privados de desarrollo de políticas de prevención, para urbanistas, para psicólogos ambientales, una herramienta de trabajo en el que uno tuviera, por decirlo así, una hoja de ruta de cómo se pueden aplicar toda la serie de recomendaciones de las que nosotros podemos disponer en los escenarios de referencia en el que cada uno esté trabajando. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son los pilares sobre los que se asienta esta guía? Bueno, pues tiene 2, como podrán ver los lectores, la audiencia potencial de esta guía, tiene 2 partes bien diferenciadas. Una tiene que ver con el diseño de espacios y otro con la acción policial. Son 2 partes bien diferenciadas, pero también bien interconectadas. Quiere decir que no podemos entender la una sin la otra. De hecho, están bien diferenciadas únicamente a efectos didácticos, pero el trabajo tiene que estar generado sobre la sinergia de estos 2 parámetros no fundamentales. Como digo, lo que tiene que ver con el diseño de espacios urbanos y que para nosotros está basado en 3 principios fundamentales. Uno que es lo que nosotros llamamos la democratización del espacio, es decir, que todas las personas que conviven en la ciudad, independientemente de su raza, de su religión, de su género, de su edad, de su capacidad de movilidad, tengan acceso a todos los recursos y a todos los servicios, a todos los escenarios de la ciudad. En segundo lugar, la convivencia, porque creemos, y cada vez lo creemos con más firmeza, que la convivencia es uno de los grandes retos en la ciudad del siglo XXI. Y por último, la seguridad, el concepto de seguridad, pero no entendida como la ausencia de delitos. Es como cuando se definía la enfermedad como la ausencia de síntomas, o la salud, perdón, como la ausencia de síntomas patológicos. Eso ya está superado, ¿no? Entonces, ahora se entiende la salud como la potenciación de todas las capacidades de un individuo, de tal manera que nosotros vamos a identificar en el mismo sentido la seguridad con calidad de vida. Para nosotros la seguridad no es simplemente, como digo, que no haya delincuencia. Para nosotros la seguridad es calidad de vida. Y lo que queremos promover desde esta guía es compartir la idea de convertirlos en sinónimos, seguridad y calidad de vida. Y en cuanto a los modelos policiales, pues también, lógicamente, hacemos una revisión de los modelos policiales que nosotros llamamos centrados en las personas, pero obviamente también tenemos que ofrecer más, y es pues una serie de medidas, una serie de propuestas que nosotros hacemos a los departamentos de policía para que puedan implementar esos modelos teóricos que muchas veces asumen. Yo conozco, porque hemos recibido demandas de muchos departamentos policiales que están pensando en una filosofía de policía de proximidad, pero les resulta muy difícil adaptar esa filosofía a la acción concreta. Uno de los impedimentos, claramente, a mi juicio, es que tiene que haber un cambio cultural en los propios departamentos de policía. Se está mirando constantemente a la policía orientada al ciudadano, pero todavía con presupuestos y con, digamos, con una tradición
de policía jerárquica reactiva todavía que impregna el quehacer diario, ¿no? Y esto también se tiene que trasladar incluso a las propias academias de policía, ¿no? Yo he dado 50.000 cursos de policía orientada a las personas en nuestra academia de policía, pero no va calando. ¿Por qué? Porque luego en lo que es la academia, pues les siguen enseñando a tener mucha puntería y y muchas llaves de judo, ¿no? Pero no, por ejemplo, a resolver conflictos ni a negociar. Y entonces yo creo que el policía, sobre todo, tiene que ser un buen negociador, no un buen karateca. Y estos dos pilares, digamos, los pilares de la tierra, el diseño de espacios urbanos y los modelos policiales, está digamos que atravesado por un parámetro transversal y fundamental, sustantivo para nosotros, que es la participación social. No entendemos ninguna de las dos cosas, sobre todo si me estoy refiriendo a los modelos policiales centrados en las personas, sin la negociación permanente, sin un trabajo colectivo con la ciudadanía. Claro, no podemos entenderla, a veces es muy difícil entender la ciudadanía como un interlocutor, pero por eso precisamente desde esta perspectiva y de nuestra perspectiva son importantes todas las políticas orientadas a fortalecer el tejido social, el asociacionismo, de tal manera que finalmente la comunidad, la ciudad, la población pueda convertirse en un interlocutor válido de las autoridades y de la policía para poder negociar cómo se resuelven los problemas de seguridad en un determinado contexto. Y nada más, esto es sucintamente lo que quería comentar. Muchísimas gracias por vuestra atención en el caso de que me hayáis estado atendiendo, porque siempre es una cuestión de fe en estos entornos virtuales. Y no sé si Laura igual quiere añadir o comentar algo en relación a lo que hemos estado comentando. Sí. Bueno, simplemente para finalizar, como habéis visto, hemos convenido que por practicidad y porque es un excelente divulgador fuera César quien expusiera, ¿no?, brevemente nuestra trayectoria y ese conocimiento acumulativo, ¿no?, derivado de nuestra experiencia, nuestro equipo investigador, que hemos intentado verter en la guía y que esperamos que pueda resultar de utilidad. Subrayar también, no puedo quedarme sin decirlo, que es un honor y un placer participar en este acto de la mano de Macarena y Francesc, y que para nosotros es una tremenda alegría, así como pues, la asistencia, ¿no?, de todas las personas asistentes, que si a alguien le puede resultar, con que a una persona le resulte útil esta guía, ya hemos cumplido, ¿no?, una partecita siquiera de nuestro propósito. Y nada, para finalizar, si se me permite, porque César ya ha explicado todo lo que se necesitaba explicar sin duda perfectamente, subrayaría dos aspectos que me gustan especialmente, si se puede decir, de nuestro propio trabajo, ¿no?, que me parecen destacables, ¿no?, y es la consideración siempre pues, derivada de nuestra propia trayectoria, como César había explicado, la consideración siempre, cuando hablamos de prevención del delito, de considerar también la perspectiva de la percepción ciudadana y de esa promoción de un modelo de ciudad y de un modelo de convivencia en el que estamos seguras y seguros, pero nos sentimos también seguras y seguros, que para nosotros ha resultado clave a lo largo de toda nuestra trayectoria y seguimos insistiendo en esa visión, bueno, integral, ¿no?, de los problemas o los retos que plantean las ciudades actuales. Y también que aunque hemos acumulado, ¿no?, como decíamos, intentado transmitir de una manera práctica y sencilla conocimiento acumulado pues, de modelos, de experiencias, de buenas prácticas, también abrimos una ventana y miramos un poco hacia el futuro, porque no sabemos hasta dónde van a llegar, ¿no?, los planteamientos actuales de tercera generación, ¿no?, esa integración en el sentido que decía César, ¿no?, de que la seguridad se pueda convertir en un sinónimo de calidad de vida, pues esa integración de la prevención del delito con la promoción de la seguridad subjetiva, con ciudades más sostenibles y más saludables y más caminables. Ahí podemos encontrarnos en ese camino con muchos otros profesionales que están ayudando, ¿no?, a construir modelos de ciudad mejores, más vivibles, más disfrutables para todas y todos en la sociedad.
bueno, ese par de detalles sí quería destacar, y de nuevo agradecerles la invitación, la asistencia de todos, la atención que no tengo duda que habrán prestado durante toda la intervención, y a Macarena los comentarios que nos vaya a hacer. Estamos a vuestra disposición para las preguntas, comentarios y debate. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Yo creo que esto ahondará para mucho. Yo estoy seguro que Macarena ahora va a poner un punto sobre las IES y va a hacer comentarios que os van a interpelar y que pueden también provocar las intervenciones del público. Yo creo que hay mucho que plantear, porque vosotros lo que planteáis es una gran revolución. Cuando César y tú habláis del concepto de calidad de vida y de modelos policiales centrados en las personas, estáis proponiendo otro mundo, pero aparte lo proponéis, insisto mucho, porque creo que esto es un gran valor, con mucha documentación. Os conocéis todos los proyectos de Naciones Unidas y proyectos europeos que se han hecho relacionados con el tema, os conocéis todas las buenas prácticas. Yo aquí he aprendido mucho leyendo vuestro libro, o sea, y yo creo que va a dar mucho de sí. Macarena, la doctora Macarena Rao está por ahí. Sí, bueno, acá estoy, Francesc, mucho gusto, muchas gracias. Muy bienvenidos todos, nos da un gusto tremendo como International Septet Association tener el privilegio de poder comentar una publicación tan importante, porque más allá de los comentarios específicos técnicos que anoté y que apunté, como dijo Francesc, hice mi tarea, precisamente, además de eso, lo que me da mucha alegría, y lo digo como presidente de la ICA, es que es una obra totalmente práctica, es una obra que realmente cumple el objetivo, porque está basada en evidencia, está basada en conocimiento científico, pero lograron algo que es muy, muy difícil los autores, que es el doctor César San Juan y la doctora Laura Voz Mediano, que estamos encantados de tenerlos acá, lograron hacerla fácil, lograron hacer conocimiento científico basado en evidencia, entendible para todos y todas, y eso es muy importante para lograr realmente apoyar a las comunidades que necesitan tener barrios más seguros y espacios más seguros. Entonces, mi primera felicitación es en ese sentido, y que estoy muy contenta de tener la oportunidad de poder comentarlo. Luego, agradecer la gentileza, porque me llegó mi guía directo desde España, acá la tengo, que ya la he disfrutado, y eso también lo encontré que fue un detalle, una delicadeza tremenda, así que muchas gracias por enviármela, me encanta leer y he disfrutado mucho leyéndola. Yo partiría diciendo que considero que es un texto que integra de manera muy balanceada conceptos, marco teórico de criminología ambiental y líneas teóricas desde el urbanismo, con ejemplos prácticos de casos concretos que además dan sugerencias de implementación de acciones. Por lo tanto, es muy, muy completo, cumple como el ciclo completo de un proyecto. Está escrito de forma amena el texto, es didáctica la guía y se apoya con material gráfico que acerca el contenido a diversos tipos de público, que es muy importante. Además, encontré que es una guía con un lenguaje multidimensional, y eso las comunidades del mundo lo van a agradecer. Y con multidimensional me refiero a esta integralidad que comentaba Francesc, que no es fácil de encontrar. El mundo de la criminología ambiental, de la seguridad urbana, es complejo porque es multivariado, conecta muchos ámbitos y no es fácil hacerlo de manera tan armónica, y los autores lo lograron. Ahora, hablando de la estructura, lo primero que celebré mucho fue la apuesta para resumir los 3 elementos de la seguridad urbana. Eso me gustó mucho, porque la seguridad urbana, así como seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad humana, seguridad privada, es una dimensión fundamental en el quehacer de las ciudades actualmente, y no existen tantas definiciones de seguridad urbana que realmente sean muy holísticas. Uno las puede buscar, puede investigar, y me gustó la apuesta que ustedes hacen como autores de resumirla en 3 pilares: urbanismo inclusivo, actividad policial orientada a la prevención del delito y la cohesión y participación social. Encontré que es innovadora no solamente por el tema de la policía cercana a las comunidades, sino que también por el urbanismo inclusivo, y lo digo bien desde mi ámbito de urbanista. Desde el urbanismo inclusivo, yo destaqué mucho 2 conceptos que los encontré interesantes, que los espacios pueden ser crimípetos o crimífugos.
Eso significa ofrecer o restar oportunidades de localización del delito. Es algo tan obvio, pero me gustó la conceptualización que hicieron y lo encontré interesante. Creo que vamos a empezar a escuchar más sobre estos conceptos a partir de la guía en distintos foros y debates. Nosotros sabemos quizás desde la criminología ambiental que es así, pero está interesante que lo nombren, que lo levanten en la mesa como conceptos. También me gustó mucho respecto al urbanismo inclusivo lo que plantean del derecho al ocio y el disfrute estético. Lo encontré tan equitativo, tan importante de destacar para la construcción de ciudad que necesitamos, especialmente en tiempos de COVID y con todas las crisis diversas que estamos viviendo como sociedades en el mundo. Respecto a la actividad policial orientada a la ciudadanía, me encantó que destacaran que es relevante construir la relación entre agentes y comunidad. Lo sabemos, pero es bueno seguirlo poniendo sobre la mesa y destacando. Y también respecto a la cohesión y participación social, que lo entendieran como el eje vertebrador de cualquier herramienta de diagnóstico y de intervención de prevención, es súper importante y también lo creemos así en la International Septet Association. Luego destacan respecto a la seguridad urbana, que es el resultado de la seguridad objetiva y subjetiva. Y estoy totalmente de acuerdo con eso y me pareció una apuesta interesante el concepto de la sincronización del miedo. La verdad no lo había leído ni escuchado anteriormente, lo encontré bien fascinante. Inmediatamente me empecé a imaginar laboratorios donde pudiéramos medir esta sincronización. Ya me dieron ganas de tener casos de estudio para poder profundizar y explorar más en relación a la sincronización del miedo. Para quienes no han leído la guía, lo definieron los autores como el objetivo no es reducir ingenuamente el miedo a la delincuencia, sino sincronizar el miedo con los niveles reales de crimen, que es súper atingente a los proyectos de a pie, los que estamos viviendo, los proyectos concretos. Luego comienzan planteando más en profundidad lo que es la Septet o la definición de Septet, bueno, y ahí toca más directamente con lo que me toca ver a mí como Septet Practitioner y como presidente de la International Septet Association. Y acá sí tengo un tema que me gustaría que conversáramos luego en las preguntas, en los comentarios. Nosotros en la ICA lanzamos desde el año 2019 una iniciativa mundial que se llama la Iniciativa de las Paraguas. Es una iniciativa de política interna de la ICA que busca articular distintos Septet Practitioners de distintas partes del mundo, regiones del mundo. Por eso Francesc ahora es nuestro presidente de Septet de Cataluña, estamos muy orgullosos de eso, pero tenemos entonces chapters en Chile, en México, en la India, tenemos en Suecia una nueva chapter en Cataluña que se está formando, y hay un gran challenge, un gran desafío al respecto de lo que es el contexto y la cultura. La ISO Septet del estándar 22341, que salió recién el pasado mes de enero, nos está contribuyendo en poner un piso a todas estas regiones que hablaban de Septet desde distintas perspectivas. Yo lo que leí en la guía de ustedes es que se basaron mucho, con mucha revisión bibliográfica y evidencia bastante del mundo anglo y el mundo europeo. Y me pareció muy interesante, pero igual hay ciertos matices o acentos que son un poquitito diferentes con, por ejemplo, el mundo latino. Y eso creo que es un gran desafío para una guía 2.0 o quizás una nueva adaptación a una guía latina, o quizás no es así y lo podemos comentar, pero lo encontré interesante. Especialmente con los principios de Septet, que es el ADN Septet, que le llamamos nosotros. Porque los que ustedes plantean en su esquema me parece que calzan mucho con lo que nosotros hemos trabajado en la América Hispana Latina los últimos 21 años. Yo me anoté los de ustedes, que ustedes proponen 6 principios, que son territorialidad, vigilancia, control de acceso, fomento de actividades, mantenimiento, que es mantenimiento de imagen, y endurecimiento del blanco. Y nosotros en la América Hispana también tenemos territorialidad, vigilancia, control de acceso, el mantenimiento también, y las actividades o fomento de actividades lo vemos más como participación comunitaria. Y ahí se ha dado una derivada hispana interesante que partió un poco basándonos en la obra de Paulo Freire, que la deben conocer, de Brasil,
Y la participación comunitaria más latina considera al habitante de la ciudad como el experto nativo ambiental de su experiencia de seguridad. Por eso lo considera como un agente clave y coproductor de una estrategia de CEPTED. Y por otro lado, se desmarca un poquito lo que hemos desarrollado en la América Latina del concepto de endurecimiento del blanco. Y este concepto lo asocia más con la prevención situacional, que ustedes también la desarrollan en capítulos posteriores. Esa pequeña distancia o diferencia quizás es un tema contextual, como les digo, y es muy interesante este espacio para poder empatar visiones y opiniones, pero quiere decir que es interesante también cómo se da en distintas regiones del mundo. ¿Por qué nosotros en la América Latina no hemos incorporado este endurecimiento del blanco, target hardening, tan fuerte en términos del ADN CEPTED que llamamos de los principios? Porque de alguna manera hemos tomado una distancia respecto a lo que es la arquitectura defendible o defensible space, para de alguna manera conectarnos más con CEPTED de segunda y tercera generación. Vemos un poco lo que es target hardening o endurecimiento blanco más propio, quizás en algún link con CEPTED de primera generación, pero eso me gustaría escuchar la opinión de ustedes, obviamente, de cómo lo investigaron, porque me consta que hicieron mucha revisión bibliográfica para plantear lo que se escribe en la guía. Luego, que me parece también súper interesante, es cuando hablan de las generaciones de CEPTED. Me encantó eso, porque no todo el mundo, la comunidad científica internacional de la criminología ambiental, están tan conscientes de que estamos debatiendo al interior de la familia CEPTED de tercera generación. Y eso me gustó mucho, la revisión bibliográfica que hicieron. Ahí solamente recomendar un texto que internamente en la ICA lo estamos usando mucho, que es de Greg Saville y Mateja Mihinjak, sobre CEPTED Third Generation, que se publicó el año 2019 en el Social Science Journal, que si lo pueden también conectar en algún minuto, porque a lo que ustedes bien plantean, que sería la CEPTED de tercera generación, con el tema tecnológico, la sustentabilidad, Mateja Mihinjak y Greg Saville, que Greg Saville sí lo mencionan ustedes harto en la guía, es coautor, es cofundador de la ICA, y Mateja Mihinjak es la actual directora ejecutiva, le agregan a los principios que ustedes acuñan, ahí como CEPTED de tercera generación, le agregan autorrealización, basándose en la pirámide de Maslow, y salud pública. Y eso tiene mucho que ver con la contingencia COVID. Entonces sería interesante quizás que también lo contrastaran, porque como les digo, puede ser que se dé en algunas regiones del mundo y no en todas. Que eso nos pasa bastante en el Big Umbrella de la International CEPTED Association. Luego rescato mucho lo que ustedes plantean sobre escala urbana. Me encantó, creo que es súper necesario. CEPTED es muy multidimensional, se mueve en distintas escalas, escala humana, escala de barrio, escala urbana. Ustedes plantean una sigla que creo que se usa más en Europa. Nosotros yo no la había escuchado, CPUDP, sería como la expansión de CEPTED de escala urbana. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la América Latina es CEPTED, pero a escala urbana. Entonces, hablamos de CEPTED en el transporte, o CEPTED en la planificación territorial, o CEPTED en los instrumentos de ordenamiento territorial, como la Ley General de Urbanismo y Construcciones, o como una ordenanza. Entonces, esto también es interesante porque son contrastes, yo creo, regionales. Y finalmente, me parece súper, súper interesante cuando ya cortan la guía y parten todo lo que es policía. Me pareció súper interesante lo que plantean respecto a hacer propuestas, y la propuesta que plantean al final de la guía respecto a cómo integrar lo que es esta gestión de la policía, pasando por todos los modelos que describieron POP, SARA Model, procedimiento PANDA, policía predictiva, a esta propuesta de integración de varias metodologías de trabajo policial, un policía que se transforme en un agente activo en la mejora de la seguridad urbana objetiva y subjetiva. Me pareció fantástico, porque siempre me he imaginado que podríamos conectar un poco con lo que hacían en Holanda de la policía de enlace arquitectónico, que la tienen que haber escuchado, ¿verdad? Del sello de casa segura holandés, donde las mismas policías hacían convenios y estudiaban varios años de arquitectura y urbanismo, que sería genial.
Creo que eso sería como, si lográramos eso, sería como un win-win muy potente, pensando más que nada en la América hispana, que no tenemos esa experiencia acá, pero me parece fantástico y me quedé, siempre me pasa cuando tengo acceso a conocimiento tan de alto nivel, que quedo como con hambre de conocimiento, no sé si les ha pasado eso, quedo como con ganas de más, como que me quedé con poquito, quería más, entonces me pensaba y reflexionaba que sería fantástico que pudiéramos pilotear esa propuesta que ustedes hacen, que queda esbozada al final, y que creo que es muy necesario para las crisis y desafíos que las ciudades están viviendo actualmente. Me encantaría ser parte del proceso y ojalá se pueda pilotear, porque creo que sería un gran aporte. Esos serían mis comentarios y quedo encantada de tener el feedback de los autores y de los asistentes. Muy bien. Bueno, pues si me permites, empezaré yo y no tengo palabras, no tengo palabras suficientes para el castellano, se me queda corto para poder agradecerte el exhaustivo análisis que has hecho de la obra. Para nosotros es un honor y efectivamente, aludiendo a tus últimas palabras, sí, la verdad es que sí nos quedamos con hambre. De hecho, yo cada día me siento un poco más ignorante y supongo que llegará un día en que no sabré absolutamente de nada. Y creo que en eso consiste en nuestro trabajo, ¿no? en estar siendo conscientes cada día de todo lo que nos queda por saber y todo lo que nos queda por hacer. Y precisamente por esto, cuando este libro, esta guía que salió el 6 de abril, que todavía huele a impresora, claro, has tocado un tema que es clave, efectivamente. Porque cuando nosotros la concebimos, realmente, claro, la guía iba a ser en español y estábamos pensando, no solamente estábamos pensando nosotros en España, también estábamos pensando en América Latina. Con lo cual, efectivamente, las consideraciones que nos acabas de hacer son muy pertinentes y además ponen en evidencia que necesariamente tenemos que hacer una guía de prevención del delito 2.0 y que tenga por subtítulo una perspectiva transcultural. Porque, claro, efectivamente, quizás no hemos sabido prestar la suficiente atención al hecho de que desde una perspectiva de cómo se concibe el contexto social, pues es distinto, es completamente diferente en una cultura colectivista de una cultura individualista. Y nosotros estamos más, seguramente que estamos más próximos a una cultura individualista, a pesar de la conexión con el idioma, que una cultura colectivista. Y claro, cuando nosotros hablamos de participación social, de que la comunidad se convierta en un interlocutor de la policía, claro, la forma de entender esto, efectivamente, es que va a ser completamente diferente en América Latina que en el contexto europeo, cuando nosotros realmente lo que estábamos mirando es a un contexto hispanohablante, ¿no? Y el concepto clave aquí yo creo que es efectivamente el sentido, lo que llamamos el sentido psicológico de comunidad, ¿no? Que tiene una perspectiva, como digo, colectivista y que está más relacionado con el éxito grupal y que tiene donde se gestiona distinto la relación, no solamente la relación con uno mismo, sino obviamente la relación con los demás y la relación con las instituciones, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Tenemos que empezar mañana, Laura, a preparar una guía de prevención del delito, una perspectiva transcultural, porque efectivamente tienes razón. Quizás hay que saber entender mejor, tenemos que entender mejor esa perspectiva. No se trata de diseñar una perspectiva u otra, sino desde una concepción más holística, como has dicho, tratar de compaginar e integrar las diferentes formas que tiene la sociedad de presentarse a sí mismas, ¿no? Supongo que Laura tendrá también algún comentario que hacer en ese sentido. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que
a veces, a pesar de que queramos tener amplitud de miras, yo creo que sin duda, bueno, todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Nos puede sesgar a veces nuestra perspectiva eurocéntrica de alguna manera, o yo creo que sobre todo en este caso nos sesga la perspectiva académica, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a buscar para avanzarnos en la evidencia la literatura de más impacto, las revistas de más impacto, y al final ese tipo de literatura se publica fundamentalmente en inglés y de alguna manera pues va sesgando, ¿no? Hacia ciertas culturas y hacia ciertos países las publicaciones que normalmente son más utilizadas, más citadas o más leídas. Y ahora que hemos dado, digamos, ese paso, ¿no? de lo académico a intentar todavía más, a pesar de nuestras excursiones a las tantas de la mañana a visitar escenarios, todavía más, ¿no? Aproximarnos a lo práctico, a la implementación. Y es verdad que hacemos en varias ocasiones en la guía llamadas a la necesidad de ajustarnos al contexto, a la necesidad del diagnóstico previo, a la evaluación de las iniciativas, ajustarnos al contexto cultural y geográfico en cada lugar. Pues es verdad que puede ser que nos ha faltado sustento, ¿no? En este sentido de pues más latinoamericano y que sin duda es un reto bonito el que nos planteas por delante y en el que espero podemos colaborar. Sí. De entrada, simplemente observando cuál es la relación con la calle, que tiene la gente en Europa y en América Latina, que es completamente diferente, ¿no? Supongo que habrá razones climáticas también, pero claro, en contextos donde las dinámicas sociales están muy apegadas al espacio público, pues claro, tenemos que traducirlo luego cuando hacemos este tipo de trabajos. De hecho, nos ha ocurrido en algún estudio empírico esto mismo, que hemos contrastado algunas predicciones que venían de proyectos marcos teóricos anglosajones, por ejemplo, en esta tesis que tenía que ver con infracciones de menores, y algunas de las predicciones que parecían como muy asentadas en literatura anglosajona, simplemente debido a la diferencia de uso de espacios públicos, pensamos que profundizar ahí entre el contexto en España frente a otros países europeos, especialmente los más nórdicos, ya encontrábamos algunas divergencias en los resultados. O sea, que esto sin duda es imprescindible seguir trabajando. Al final no hemos culminado nada, hemos comenzado, ¿no? una línea de trabajo con este material. Seguir trabajando en esto y sobre lo que comentas, bueno, te agradecemos, insisto, en lo que ya ha comentado César, infinitamente estas consideraciones súper atinadas. Lo que comentabas respecto a recoger la idea de target hardening, más de la tradición, sobre todo de Reino Unido, y vuestro intento consciente, que eso me ha gustado muchísimo, de separaros de la arquitectura defensiva, que nosotros eso también lo hacemos, creo que en algún momento tenemos alguna frase como para separarnos, ¿no? Y lo tengo muy presente porque en clase lo citamos, también lo pero hacemos. decimos qué es lo que no queremos. Esto eso no. Eso es. Entonces, ¿no? en ese deseo, ¿no? De repasar todas las perspectivas del CEPTED, hacer como un repaso pues casi evolutivo, ¿no? de cómo ha nacido y cómo se ha desarrollado el CEPTED, si lo recogemos. Y creo que el separarse, posicionarse frente a la arquitectura defensiva y denunciar esa manera de entender el urbanismo como casi arma contra lo que no nos gusta, marginarlo, separarlo, que no nos lleva a ningún sitio, en esto yo creo que nuestro posicionamiento es clarísimo y compartido con vuestra reflexión. Yo si quiera sí rescataría del concepto de hardening algunas iniciativas que sí hay en los últimos años muy interesantes respecto a materiales de construcción resilientes. Por ejemplo, pues parques que tengan materiales resilientes, más resistentes al vandalismo, pues que de alguna manera desanimen, ¿no? A vandalizar pues algunas zonas en las que pueda haber mayor riesgo. Hay algunas cositas que sí se podrían tal vez rescatar o que pueden ser interesantes, que les tenemos que tener un ojo, echar un ojo, vigilar cómo van, pero sin perdernos sin duda nunca en esta deriva de la arquitectura defensiva que es bueno, en ese sentido decía precisamente que uno de los retos de la ciudad del siglo XXI es la convivencia, porque entre otras cosas colisiona con esa perspectiva de arquitectura defensiva. Y ya por ir cerrando respecto a el planteamiento que comentabas de ir incorporando en la tercera generación la autorrealización y la salud pública,
Ahí a eso me refería cuando decía que sí queremos tener como la vista abierta, porque las contribuciones siguen llegando y cada vez son más interesantes en el sentido que son más integrales, Sí. que abordan más aspectos, ¿no? de los retos de la ciudad actual y futura que tenemos por delante. Y el tema de la salud pública es algo que también hemos tocado en algunos trabajos de nuestro equipo, no tanto desde la perspectiva del COVID, que no la hemos trabajado, sino desde el tema de la caminabilidad, ciudades más caminables, ciudades en las que la percepción de seguridad no limita nuestro deseo de poder desplazarnos a pie a cualquier hora del día, no tenemos que autolimitarnos, ¿no? en la movilidad, que está muy relacionado con lo que César denominó muy atinadamente ya hace unos años la democratización del espacio público, ¿no? que sea efectivo ese derecho teórico de que tenemos todas y todos el mismo derecho a usarlo a cualquier hora, cualquier parte de la ciudad, contribuirá a ello, y eso contribuye no solo a sentirnos seguros, sino también a tener movilidad más saludable, a su vez más sostenible, ¿no? Impacta menos. Al final todo está interrelacionado y yo creo que tanto seguir atentos, ¿no? a las nuevas tendencias que nos señalas, como la posibilidad de ir testando empíricamente algo de esto, de poner en marcha alguna iniciativa en la que vamos a intentar aplicar, ¿no? lo que estamos planteando, eso sería estupendo. Y aquí sí abro una llamada a vosotros en particular, pero también a los expertos y expertas entre el público, porque vamos, si podemos ir avanzando en este sentido, sería una excelente noticia, ¿no? Esto puede ser el inicio de una hermosa amistad. Sí. Así es, esa es la idea, y sería muy bonito un estudio, y ya me imaginaba, varios laboratorios en varias ciudades del mundo con un estudio longitudinal, sería fantástico, que pudiéramos explorar y testear. Genial. Yo creo, César y Laura, que la ICA es el entorno ideal para que vosotros hagáis transcultural este proyecto. Yo creo que sí, yo creo que este paso es un paso que si lo hacéis sería beneficioso para todo el mundo. Yo creo que a vosotros os interesa y a la ICA también. O sea, sí, claro. Creo que ahí sería aquello que plantean en la negociación ideal, win-win, ¿no? En este punto me gustaría hacer un comentario a raíz de una intervención que he visto en el chat que hacía una participante, Emma, creo que era Emma Suazo, que hablando del tema este de la transculturalidad, ella plantea un tema muy interesante, que ella viene a decir, bueno, pero si hay una ISO, bueno, entonces todos tendremos que tener los mismos parámetros, ¿no? Si quiere Emma desarrollarlo, me parecería bien que agarre el micrófono y que lo haga, pero a mí me gustaría hacer un comentario. Sí, Emma, es cierto, la ISO es igual para todos, pero la ISO es un consenso de mínimos. O sea, la ISO es en lo que todo el mundo se pone de acuerdo. Es el común denominador. Exacto. Y entonces el común denominador no afecta igual a todos los entornos. Y yo creo que la ISO es un gran avance, yo estoy convencido que es un gran avance, pero que se adaptará de manera diferente a diferentes entornos. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, piensa, Emma, que la ISO es en aquello que la gente se pone de acuerdo. Lo que no se pone de acuerdo queda fuera. Es un acuerdo de mínimos. Y ahí eso que yo creo que tiene dificultades para adaptarse a las diferentes concepciones, como decían César y Laura, por ejemplo, del uso de la calle, del uso del espacio público. Claro. Sí. No sé si Emma se va a conectar, pero vamos. Hola, buenas. Hola, Emma. ¿Qué tal? Soy Emma. Que se pronuncie. Sí, es que las normas ISO en las diferentes especialidades, por ejemplo, son estándares a seguir. Entonces, si son estándares a seguir, claro, la aplicación es de forma diferente según el contexto. Pero la normativa o los nombres que se utilizan, por ejemplo, los principios tendrían que sí ser estandarizados, o por lo menos los nombres de ellos, para que sea globalizado y que en todos países se vea de la misma forma. Eso es lo que, esa es mi idea, ¿no? Y de lo que he usado en otras especializaciones, pues así ha sido. Entonces yo por eso tengo mi pregunta y la lanzo, ¿verdad? ¿Será que es diferente
no es que estoy diciendo, bueno, esto tiene que ser así, pero sí porque como lo he utilizado en otras normativas, por ejemplo, a ver, ahorita no me acuerdo, pero sí de escrituras, por ejemplo, en las normas de control de calidad. Entonces, todas esas tienen sus normativas. Entonces, por eso es que yo pregunto. Ya. Entonces, los nombres serán diferentes en los países y su aplicación también, o tienen que tener el mismo nombre y su aplicación diferente. Entonces, por eso. Por ejemplo, todavía ICA no tiene una norma, un principio sexto, todavía están trabajando en él. Por eso es que yo pregunto, ¿verdad? Sí, de alguna manera lo que dices es que esa normativa que tiene que ser genérica colisiona con esa perspectiva transcultural que estábamos comentando, pero yo creo que era adecuado lo que ha indicado Francesc en el sentido de que, o al menos yo he entendido así el texto, ¿no? Como un mínimo común denominador de aplicación que luego lógicamente pues tendrá responderá a diferentes necesidades y diferentes contextos, y también va a tener como consecuencia que en algunos lugares será de más fácil aplicación que otros y viceversa, porque habrá contextos sociales en los que puedan de alguna manera asumir determinados principios con más facilidad que en otros, pero desde una intención, a mi juicio, de mínimo común denominador. Otra cosa distinta es lo que estás comentando en relación a la terminología y a los conceptos, pero yo creo que no va a haber especiales dificultades en tener un lenguaje común, porque en todo caso sí creo que sería importante tener un lenguaje común. Correcto, el lenguaje común. Uh-huh. Eso me parece que debería, si es una estandarización, entonces por lo menos los principios deberían de llevar el mismo nombre. Uh-huh. Las aplicaciones son diferentes porque CEPTED también se aplica en diferentes partes y no todas son iguales, ¿verdad? Depende del contexto, depende del país, los barrios son diferentes de claro, 1 kilómetro a otro, entonces por eso también es diferenciable. Claro. Muy bien. Pero excelente material, súper lindo el hecho de que los conceptos, la fotografía, súper claros. Muchas felicidades, muy buen trabajo. Gracias, Emma. Gracias, Emma, por tu contribución. ¿Más contribuciones? ¿Queríais añadir alguna cosa? Yo creo que ha sido muy interesante este tema que ha planteado Emma, porque nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho posibilitar. Yo una cosa, mientras tanto, por si la... vale. Hay una pregunta de Jesús Sotelo, que no sé si él querría hacerla directamente, que plantea que además de agresiones sexuales y delincuencia juvenil, ¿qué otras temáticas priorizaríais en la etapa post-pandemia? Jesús, si quieres preguntarlo directamente no hay problema, ¿eh? ¿No sale? Pues vosotros ya... Bueno, sí, di Laura. Di. Sí, en todo caso, si mientras tanto se quiere participar Jesús, para mí es central, pero esto sí ya es parte de nuestro bagaje, ¿no? Venimos también de psicología ambiental, ya lo ha explicado César. Para mí, si algo ha puesto de manifiesto el COVID es en cierto momento, ¿no? Cuando se rompe la normalidad, cómo se pone de manifiesto que los modelos de ciudad orientados al coche y al vehículo habían fracasado absolutamente. Cuando, claro, en cada país ha sido un poco distinto, pero cuando a nosotros en nuestro país, solo después de un confinamiento total, solo teníamos 1 hora al día para salir a caminar a 1 kilómetro alrededor de tu domicilio, y eso estaba regulado así, se ha puesto de manifiesto que había amplísimas zonas de muchas ciudades en las que no había espacios adecuados para pasear, para tener una mínima actividad física saludable y social con distancia segura, que el diseño urbano centrado en el coche pues desde muchos puntos de vista había destruido otras prioridades, y yo creo que eso nos ha hecho pensar mucho, pero también creo que se nos olvidan rápido las cosas. Entonces, que hace falta seguir insistiendo. Para mí ese es un tema clave que se cruza, ¿no? con la seguridad también de la ciudad, que sea amigable para los niños desde el punto de vista de la criminalidad, pero también del tráfico urbano, de que
los padres y madres pues no tengan miedo de dejar a sus hijos, que tengan más autonomía desde más jóvenes, porque se sientan seguros desde todas las perspectivas. A mí ese es uno de los temas que personalmente además de lo que ha supuesto, ¿no? Como, digamos, experimento de la vida real, el cero tránsito en algunos momentos y lo que muchos autores ya han seguido, y nosotros no hemos trabajado especialmente en esa línea, de ver cómo el delito pues, ha disminuido, ¿no? Con la ausencia de objetivos en el espacio público, y cómo se ha ido recuperando con la recuperación de las actividades, que hay gente también que está haciendo, no es mi caso, pero hay gente que ha hecho trabajos muy interesantes que tendremos que seguir, ¿no? Las lecciones que se han aprendido de una situación absolutamente inesperada. Sí, el otro día tuve una reunión precisamente con policías para evaluar cómo había repercutido en la delincuencia esta situación. Y bueno, como decía Laura, realmente ha descendido muchísimo la delincuencia en el espacio público. Queda por ver cómo va a afectar, y eso atendiendo a la pregunta de Jesús, cómo va a afectar no en el espacio público, sino de puertas para adentro. Entonces, todo el tema de la violencia intrafamiliar y también el suicidio, pues yo creo que van a ser y la salud mental en general, dos temas pues sobre los que tendremos que prestar atención. Pero también estoy de acuerdo con Laura en que desde nuestro punto de vista un tema fundamental y que nosotros estamos trabajando en él desde hace muchos años, antes de la pandemia, es el de la movilidad en la ciudad, ¿no? Pero vamos, de alguna forma esto lo ha acelerado, lo ha precipitado, ¿no? El repensar cómo nos vamos a desplazar en contextos urbanos. En la línea con lo que planteabais vosotros, con lo que plantea Laura, no sé si vosotros habéis detectado esto, pero nosotros aquí hemos detectado que en un año mucha gente se ha trasladado de Barcelona, el área metropolitana, a zonas más rurales a vivir, clarísimamente. Sí. Pero notable, sí. En un año, en solo un año. Ha ocurrido en Chile también, de manera impresionante. Y yo quería conectar con lo que tú decías, César, sobre la salud mental, porque cuando yo les comentaba este principio de salud pública de CEPTES de tercera generación, justamente con Carlos Gutiérrez, que estaba pidiendo la palabra para comentar, hemos trabajado el año pasado, trabajamos muchas iniciativas digitales, de CEPTES digital, porque no podíamos movernos, en países y comunidades vulnerables, y fueron iniciativas de salud mental. Y eso fue bien bonito. No sé si, Carlos, tú quieres complementar, que estás ahí con la manito levantada. Estás con micrófono. Está con el micrófono apagado. Sí, apagado. Micrófono. Carlos, tienes que dar tu micrófono. ¿Tienes el micrófono? Ahí está. Bueno, primero que nada, felicitarles grandemente por el excelente trabajo que han hecho. Creo que lo que nos han expuesto muestra un avance muy grande en lo que es la producción de material que pueda ayudar, ¿no es cierto?, a todos nuestros colegas, amigos, comunidades, quienes estamos trabajando en el tema de la seguridad comunitaria. No pude dejar de recordar cuando con la doctora Macarena coautoramos el primer manual que hicimos sobre CEPTES en América Latina ya a inicio de los años 2000. Y creo que los avances que se han ido haciendo, que ahora ya estamos hablando de salud mental. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, durante esta época de pandemia, realizamos webinars específicamente sobre el tema de CEPTES y salud mental, donde ponemos de relevancia que muchas de las cosas, muchos de los problemas de violencia que se están generando al nivel de familias, ¿no es cierto?, a nivel de barrios, tiene mucho que ver con el estado mental de las personas. Y al final la violencia es un estado mental. Exacto. Muy bien. Que se va traduciendo, es un estado mental que se manifiesta en un escenario donde ese estado mental se puede manifestar, ¿no es cierto? Y se manifiesta de A, B o C manera, dependiendo de la situación específica que se esté generando en ese contexto. Entonces, me parece que es muy, muy, muy importante, y ese concepto de salud mental sobre el cual estamos conversando en este momento, también se traslada al concepto de calidad de vida, porque sin salud mental no puede haber calidad de vida, y sin un espacio físico de infraestructura que acoja, ¿no es cierto?, digamos de manera sana, tampoco puede haber calidad de vida.
He tenido el gusto y la experiencia de trabajar durante los últimos 7 años en Centroamérica y especialmente en Honduras, país con altas tasas de violencia, donde específicamente trabajamos el concepto de calidad de vida, construyendo centros comunitarios que se llaman Centros para la Promoción de Calidad de Vida, con toda una estrategia social multidimensional, pero orientada a promover, ¿no es cierto?, diferentes factores, entre los cuales obviamente está el tema de la salud mental. Así es que, para no extenderme, felicitarlos nuevamente. Me parece extraordinario que ya estemos comentando también el tema de pasar esto a una cosa mucho más transcultural, y obviamente estamos en la ICA y todos nuestros colegas y practitioners en América Latina dispuestos a colaborar con ustedes con todo lo que podamos aportar para ir haciendo esto una gran familia, como decimos, la gran familia CEPTED, y podamos ir enriqueciendo entre todos en una construcción colectiva estos instrumentos que son de tanta utilidad. Así que felicitaciones, gracias por la invitación y espero que nos podamos seguir manteniendo en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y yo querría añadir que Jesús se disculpaba que no intervenía directamente porque tenía problemas de micrófono. Hacía otra pregunta, Jesús, anteriormente. Preguntaba cuándo saldría la versión del libro impreso para adquirir en Latinoamérica. Sí, bueno, en primer lugar, quería darle las gracias a Carlos por sus palabras. Me ha parecido muy preciso y muy pertinente el comentario que ha hecho, cómo ha conectado calidad de vida, que como yo he dicho, para mí es un concepto clave, y salud mental, ¿no? Creo que es extraordinariamente importante su comentario. En segundo lugar, Laura y yo, si nos adoptáis en la ICA, encantados de trabajar con vosotros, porque vamos a aprender, vamos a tener la oportunidad de aprender muchísimo, como estamos aprendiendo ahora, ¿no? Y en relación a lo que comentaba Jesús, el libro se vende ya en América, porque esta editorial tiene convenios con imprentas en diversos países latinoamericanos, de tal manera que se puede adquirir. En todo caso, si él quiere, no sé de qué país es, si quiere se puede poner en contacto conmigo, si está conectado en el grupo ese de WhatsApp de Macarena. Sí. Jesús es de México, entiendo. Bueno, pues sí, pues se puede adquirir. Entonces, si quiere, se puede poner en contacto conmigo porque el propio editor, el jefe de la empresa Bosch Editor, me dijo que está encantado de cualquier petición que se le haga. Él ya pone los recursos que sean necesarios para que el que quiera adquirirlo lo adquiera. Y le agradecemos especialmente la pregunta porque ya os habéis dado cuenta que nos va más lo académico que el marketing, porque no hemos puesto dónde se compra. No lo habíamos comentado porque no es esta nuestra especialidad, así que le agradecemos el interés como potencial lector y público del trabajo. Bien, ¿tenéis alguna intervención más? ¿Queréis añadir algún tema? Si no, yo creo que hemos tratado suficientemente el contenido del libro y sobre todo el significado de la obra. Yo creo que es muy importante tener claro el significado. Yo creo que el significado ha quedado claro y ha quedado claro también porque ha despertado la atención y la participación del público, de un público entendido, que eso siempre es importante, o sea, que la gente que está trabajando en este ámbito se pronuncie, porque en el fondo el libro lo que pretende es ser útil a la gente que está trabajando o que quiere trabajar. Entonces es importante que todos vosotros, el público, un público con conocimiento y con habilidades y con experiencia en este ámbito, pues lo valore y haga su crítica, que también está bien. O sea, que vamos a avanzar todo con esta crítica. Sin duda. Yo, si no tenéis nada más que añadir, si el público no tiene nada más que decir, yo no querría acabar esto sin agradecer otra vez esta oportunidad, manifestar mi enorme placer por estar a punto de formar parte. Yo me siento ya parte de la comunidad ICA y de que Laura y César prácticamente también sean comunidad ICA, y agradecer a todos los colegas
de México, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Portugal y otros países que he visto por ahí, algunos de los cuales son viejos amigos que me ha dado mucho placer reencontrar su participación, que nos han dedicado su tiempo y que han hecho aportaciones. Yo creo que esta es la manera realmente de avanzar, o sea, compartir conocimiento, y para eso los autores lo ponen a disposición del público y el público también hace sus aportaciones. Yo creo que esta comunidad que ICA intenta formar y que muchos queremos integrarnos, es muy positiva, facilitando todo esto, y que es la manera de avanzar, ayudándonos, comentando y criticando si conviene. Macarena, muchas gracias por organizar este acto. Laura, César, muchas gracias por vuestra obra y por vuestra disponibilidad eterna para todos aquellos que os necesitamos. Y nada más, Macarena, si tienes algo que añadir, y si no, ¿te parece que damos por concluida esta presentación? Perfecto, nada que añadir, solo agradecer, y será hasta la próxima, porque este es el inicio de una linda relación, como dijo César y Laura, y la estamos materializando a través del chapter de Cataluña, que me parece fantástico. Felicidades a todo el equipo Cataluña que han estado participando en el foro, están muy activos y esperamos grandes cosas de ustedes, así que estamos muy felices en la ICA. Sabes que tenemos ya una propuesta para divulgar también, que en pocos días vamos a tener una guía para la gestión de las crisis de inseguridad, y que la vamos a tener lista en español en 2 semanas, y que cuando quieras os la presentamos y la discutimos, porque será muy interesante recoger el feedback, o sea, las impresiones de un público, digamos, que conoce la materia y que trabaja en el tema. O sea, es la manera. De hecho, como sabe Ana, que está entre el público, como ella os podía explicar, la guía ha mejorado gracias a una primera experiencia que hicimos, y la gente sobre el terreno nos hizo críticas que facilitó la mejora de la obra. Muchísimas gracias a todos. También quería agradecer a todos los países que han estado conectados, que tú bien los mencionaste, Francesc, pero la red sigue creciendo. República Dominicana está presente Honduras, tenemos Bolivia, tenemos Perú, estoy viendo en el chat a todos los conocidos, Chile, obviamente todos ustedes en Cataluña, tenemos Portugal, son muchísimos, y muchas gracias a ustedes por ser tan activos en la red. Eso. Muy bien, con mucho gusto. Seguimos. Gracias. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias.